Muy buenos días, apreciados hermanos. Un feliz sábado para todos. Realmente nos sentimos muy felices de estar en este lugar, de poder regresar a esta iglesia que en muchas ocasiones estuvimos presentes, en muchas ocasiones estuvimos predicando en este lugar. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de estar aquí, poder en este momento, en este momento tan especial, podamos estar aquí para participar todos juntos en primer lugar de la adoración a nuestro Dios. Porque hemos venido a este lugar a alabar, a exaltar, a honrar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Esa es la razón principal por la cual todos estamos aquí. Así que si alguien debe llevarse la honra, no somos nosotros. El que debe llevarse la honra es nuestro Dios. Pero también estamos aquí en este sábado, en este culto de adoración. Estamos aquí porque estamos celebrando una de las ceremonias más importantes que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esa ceremonia es el momento cuando Dios, a través de su iglesia, aparta a un hombre junto con su esposa y su familia para el sagrado ministerio. Así que por eso estamos aquí hoy. Estamos aquí no solamente porque hemos venido a adorar a nuestro Dios, sino también porque estamos participando de una ceremonia de ordenación. Y quiero saludar en primer lugar a todos los miembros de esta iglesia, pero también a los amigos y familiares de quien hoy será apartado para el sagrado ministerio. Quisiera ver dónde está la familia. Por ahí vi la mamá de Gary. Aquí está. Vamos a pedir a la familia que se coloque de pie. La mamá, por allá vi al tío, creo que vi a Elías por allá. Por allá vi al tío, aquí están los hijos, Joseph y Daniela. Por allí vi, yo no sé si es un hermano por cariño, sentimental, pero por aquí está nuestros hermanos de San Francisco, San Antonio de Yare, Ramón y Eliana, son casi como familia. Se pueden colocar de pie. No sé si hay alguien más. ¿Hay alguien más? Por allá está, mi hermano, allá también, parte de la familia. Aquí está la gente de Yare. Por allá también están los amigos también que vienen, que han sido amigos de Gary, que no son miembros de esta iglesia o de la pareja. A ver, pueden colocarse de pie un momentico, los que son amigos de la familia pastoral que va a ser apartada para el ministerio. Por allí vi a los Silva, creo que vi. También vi a los Parucha, o uno de los Parucha por allá. Creo que también es el mecánico del pastor. Sí, por allí, y los Silva, ok, muy bien. El miembro del trío Plenitud, del cual pastor participaba por allí, Rubén también está por allí. Así que es un momento especial, pueden sentarse, gracias. Un saludo para ustedes, es un momento especial. Y hoy, pues por eso estamos aquí en este sábado para realizar esta ceremonia de ordenación. Saben, apreciados hermanos y apreciada iglesia, apreciados pastores, el llamado al ministerio es uno de los tantos privilegios que Dios nos permite tener en esta tierra y en esta iglesia. Siempre me van a escuchar decir que el ministerio, la posición de liderazgo que Dios nos permite tener dentro de la iglesia, sea como anciano o con cualquier departamento, es un privilegio que el cielo nos concede. Y es un privilegio que no merecemos. Ninguno de los que estamos aquí merecemos ser pastores. No hay ningún mérito en nosotros que nos permita tener una credencial delante de Dios para ser pastores. Pero nosotros estamos aquí en primer lugar porque Dios nos ha escogido. Amén.
Estamos aquí también por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios es que nosotros somos pastores. Tenemos ese gran privilegio, Pastor Mongua, un privilegio que no merecemos. Pero damos gracias a Dios por ese enorme privilegio. Pero también es importante decir, hermano Elías, que el ministerio no es algo que nosotros obtenemos por el gran conocimiento teológico o bíblico que tenemos. Ciertamente es muy importante que un pastor, que un anciano de iglesia, que un líder de iglesia tenga un conocimiento bíblico, teológico, tenga un conocimiento de la palabra de Dios. Pero no somos pastores por ese conocimiento, aunque lo necesitamos. Es importante. Somos pastores y tenemos una posición de liderazgo delante o entre la iglesia o en medio de la iglesia solamente porque Dios nos ha escogido. Porque Dios en su bondad, Dios en su misericordia, Dios en su gran amor nos ha dado la oportunidad de tener un pequeño lugar dentro de la iglesia. Por eso, cada día debemos dar gracias al Señor por todo lo que nos concede. Ahora, si hablamos del pastor, para ser un pastor debemos entender que el pastor tiene muchas responsabilidades. Hay un abanico grande de responsabilidades, Pastor Gary, que todos nosotros tenemos. Hay un abanico grande de responsabilidades. Por ejemplo, el pastor debe ser un profeta en este tiempo, porque el pastor debe anunciar la palabra de Dios para la iglesia. La iglesia espera que cada vez que nos reunamos podamos nosotros, y el pastor predica, podamos nosotros escuchar la palabra del Señor. Que cuando vengamos a la iglesia y salgamos a la iglesia podamos decir: hoy predicó en mi iglesia mi pastor y el pastor predicó la palabra del Señor. Porque es un profeta que en este tiempo debe anunciar la voluntad de Dios para su iglesia. Pero también el pastor debe ser un predicador para llamar al arrepentimiento a los pecadores, para llevar a todas las personas a los pies de Cristo Jesús. El pastor debe ser un predicador efectivo. Cada vez que se levante a predicar en la iglesia, en un grupo pequeño, el pastor debe ser consciente de que ese momento es un momento muy importante. Es un momento para exponer la palabra del Señor, pero también es un momento para llamar al arrepentimiento a los pecadores y para acercar a las personas a Cristo Jesús. Pero también el pastor debe ser un visitador incansable. Un visitador incansable. A veces, Pastor Douglas, pasamos por algunas iglesias y escuchamos hermanos que recuerdan al pastor que pasó por aquí hace mucho tiempo. Y uno le pregunta: ¿y por qué usted recuerda al pastor? Lo recuerdo porque ese pastor visitaba a todos los miembros de la iglesia. Ese pastor estaba conmigo, estuvo conmigo cuando mi hija nació. Ese pastor estuvo conmigo cuando mi hija se casó. Ese pastor estuvo conmigo cuando mi mamá se murió. Ese pastor estuvo conmigo cuando mi hermano estuvo en un accidente. El pastor debe ser un visitador incansable. Yo recordaré muchos hombres que han sido un elemento muy importante en mi vida, pero siempre recordaré al pastor Luis Pérez, que fue asociado del pastor Amado Marcano. Y si usted me pregunta por qué yo recuerdo al pastor Luis Pérez, yo lo recuerdo porque cuando yo llegué a la iglesia, todos los meses, sabiendo que yo era un joven de 19, 20 años, sabiendo que tenía muchas luchas, muchos desafíos en la vida, todos los meses el pastor pasaba por mi casa. En ocasiones abría la Biblia, en pocas ocasiones, pero lo que yo más valoraba era que ese pastor entraba y preguntaba: ¿cómo está la familia? Hermana Petra, ¿cómo está usted?
Luis, ¿cómo te está yendo? Y antes de salir, el pastor oraba por aquellos que ya estábamos bautizados, pero también oraba por aquellos que aún no se habían bautizado. Así que entre tantas labores, Pastor Daniel Villamarín, que tiene un pastor, el pastor debe ser un visitador incansable. La iglesia espera que su pastor lo visite, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos dicen amén? El pastor espera, perdón, la iglesia espera que su pastor lo visite. Pero también el pastor es un conciliador. Miren, vivimos en un mundo muy acelerado, donde fácilmente las personas afloran las emociones que tienen sin importarle el impacto negativo que ocasionen en otras personas. Es por eso que entonces el pastor debe desarrollar la habilidad de ser un conciliador. El pastor está llamado a arreglar las diferencias que hay entre los hermanos. A veces no es fácil, a veces se necesita, Juan Carlos Arce, mucha oración para poder arreglar los impases o la diferencia. Pero el pastor, el anciano de iglesia que también hace una labor pastoral, debe ser un conciliador. En quinto lugar, se espera que el pastor sea un terapeuta familiar. No es un terapeuta familiar, pero se espera que el pastor sea un terapeuta familiar. Y yo sé que a veces no tenemos todas las herramientas en nosotros. No hemos adquirido esa gran cantidad quizás de aspectos importantes para poder ayudar a una persona. Pero la iglesia siempre va a esperar, Ramón, que su pastor le ayude o que su anciano le ayude a arreglar los problemas familiares. Pastor, tengo un problema con mi esposa. Yo necesito que me ayude. O pastor, tengo un problema con el esposo, necesito que me ayude. Ya no lo aguanto más, pastor Mongua, ¿qué hacemos con eso? No es un terapeuta familiar el pastor, pero ayuda, pero debe ayudar a arreglar los problemas, a ayudar en la educación de los hijos que están en la iglesia. No es fácil el ser un pastor. No es un terapeuta, pero debe hacer la labor de un terapeuta. No es un psicólogo, pero debe ayudar a la gente a manejar sus emociones cuando estamos en una junta y a veces las emociones comienzan a aflorar, se caldean en los espíritus allí en la junta de iglesia. El pastor debe mantener un equilibrio, debe manejar sus emociones, debe tener inteligencia emocional y como psicólogo debe tratar de calmar a los miembros de la junta de la iglesia. El pastor no es un comunicador social, pero debe hacer también la labor de comunicador. El pastor debe promocionar, el pastor debe animar, el pastor debe alentar. Se espera, por lo tanto, que el pastor comunique la voluntad de Dios a la iglesia. ¿Creen ustedes que es grande la labor de un pastor, sí o no? Es mucha. Mire, el pastor no es un albañil, el pastor no es un constructor, el pastor no es un arquitecto, pero la iglesia siempre va a esperar que el pastor haga algo en la iglesia que le ayude a embellecer. A mí me preocupa, pastor amado, cuando yo llego a una iglesia, y la iglesia está así como abandonadita, está abandonada la iglesia. Y yo siempre me pregunto, ¿será que hay pastor aquí en esta iglesia? ¿Será que hay ancianos aquí en esta iglesia? El pastor de la iglesia no es un constructor, Tomás, no es un arquitecto, no es un maestro de obra, no es un albañil, pero la iglesia siempre va a esperar que su pastor lo impulse, lo lleve a mejorar la planta física de la iglesia. Yo recuerdo otro pastor que recuerdo muchísimo. Es el pastor
Celso Escobar, jubilado, por ahí todavía anda el pastor Celso Escobar. Y él me decía, mira Luisito, me decía en ocasiones, atiende la iglesia. Me decía Yoraxi, atiende la iglesia, visita la iglesia, pero nunca te olvides que antes de irte del distrito, antes de salir, debes dejar algo hecho dentro de la iglesia. Sea la fachada, sea los baños que arreglaste, sea los salones de los niños. Es posible que no seas albañil, pero tú impulsa, porque esa es la labor de un pastor. Y cuando la gente se vaya, la gente va a recordar quién hizo eso. Yo pasé por una iglesia en San José de Guaribe y cuando veo la placa, el techo, yo digo, oye, interesante cómo hicieron este techo, una media luna de cemento. Y yo pregunté allí, quién lo había hecho. Y ellos me dijeron, el pastor Gallego lo hizo. Ni lo conocí. No sé si el pastor Amado llegó a conocer el pastor Gallego, ¿ok? No sé, pastor Amado si lo llegó a conocer. Muy bien, me informan por aquí. Yo le dije que el pastor es un comunicador social, ¿verdad? Se informa que hay un carro Tundra negra atravesada y tiene el tráfico trancado. Allá está listo. Bueno, comunicador social. Ya ustedes saben. Entonces yo recuerdo a ese pastor, el pastor Celso. Y la iglesia recuerda al pastor Gallego porque él fue el que hizo eso. Impresionante. Mire, el pastor no es un médico. El pastor no es un médico. Por allí vi una estudiante de medicina. ¿Dónde estará por allá? Ah, ya está, allá. El pastor no es un médico, pero la iglesia espera que el pastor le ayude a sanar las heridas que el pecado ha ocasionado en su vida. La iglesia espera que el pastor le ayude a salir del sentimiento de culpa, de ese problema, porque aunque no es un médico, pero es un pastor que utilizado por el Espíritu Santo le va a ayudar a sanar las heridas que el pecado ha ocasionado. El pastor no es un administrador de carrera, pero la iglesia espera que el pastor administre correctamente sus propios recursos, pero que también administre los recursos que llegan a la tesorería de la iglesia. Y podemos seguir hablando aquí, hermano, de la labor del pastor. Permítame mencionar una última. El pastor no es un coach de profesión, pero la iglesia espera que el pastor sea un motivador incansable. La iglesia espera que el pastor lo impulse cada día a mejorar. La iglesia espera que el pastor lo impulse a crecer en su vida personal, a crecer en su vida espiritual, a crecer en su vida familiar, a crecer en su vida profesional. No es un coach de profesión, pero el pastor debe motivar, impulsar el crecimiento en la iglesia. Así que, apreciado Gary, Nairobi, apreciados pastores ordenados y ministros no ordenados, apreciados hermanos y ancianos, es grande la labor que debe realizar un pastor. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos todo esto? Pastor decía, ¿cómo podemos hacer todo esto? Nos refugiamos en dos textos que encontramos en la Escritura. El primero de ellos, Santiago 1:5, que dice lo siguiente: si alguno de vosotros, Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y dice la Escritura, y le será ¿qué cosa? Dada. Si nos faltan habilidades de las que hemos mencionado y las que no hemos mencionado, si nos faltan algunas herramientas, hay una promesa: pide sabiduría y Dios nos las dará. Y Filipenses 4:19, el apóstol Pablo dice, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Y en ese mismo capítulo hay un versículo icónico para todos nosotros, los cristianos, los adventistas, Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hermanos, son muchas las labores de un pastor. Son muchas las labores que realizan. Pero ahora es importante que nosotros podamos analizar en estos minutos que nos quedan, podamos analizar las implicaciones del ministerio. Las implicaciones espirituales del ministerio. Y para eso vamos al texto que fue nuestra lectura bíblica. El que fue nuestra lectura bíblica de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4. Vamos a leerlo, no sé si lo podemos proyectar en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4. Miren lo que dice Pedro aquí: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre todos los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Permítame en estos minutos analizar 5 implicaciones del ministerio y del liderazgo espiritual. Y cuando vamos a hablar de estas 5 implicaciones, no me estoy refiriendo solamente al pastor, aunque voy a hacer énfasis en el pastor, sino también me voy a referir a cada miembro de la iglesia que espera o que tiene un liderazgo dentro de la iglesia. ¿Cuáles son esas implicaciones? La primera de ellas, como pastores, basado en lo que el texto dice, como pastores o líderes espirituales, nuestra labor principal es mover a las personas del lugar donde ellas están al lugar donde Dios quiere que ellas estén. Saben, apreciados hermanos, esto es un asunto muy importante, porque el propósito de Dios es mover a la gente. Me perdonan los que están viendo el asunto por cámara, pero me es un poco difícil estar ahí encerrado en ese encuadre. Pero el propósito de Dios es mover a la gente del lugar donde ellos están, de la condición espiritual donde ellos están, de la condición familiar donde ellos están, al lugar donde Dios espera que ellos estén. Es decir, nuestra labor como pastor de iglesia o como líder de iglesia o como anciano es procurar que cada miembro de la iglesia se mueva hacia donde Dios quiere llevar a ese miembro de iglesia. El plan nuestro es llevarla a un crecimiento espiritual a cada miembro de iglesia. Y para eso el pastor debe, el anciano debe, el líder de conquistador debe, el líder de diáconos debe, el líder de diaconisa debe, ministerio de la mujer debe conocer cuál es la voluntad de Dios para cada ser humano. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para cada ser humano, se le va a hacer difícil liderar en este tiempo. Porque Dios espera que a través de lo que nosotros hacemos podamos mover a la gente desde el lugar donde ellos están al lugar donde Dios quiere que ellos estén. Y cuando entendemos esto, entendemos entonces que cada ser humano es valioso para Dios. Cuando entendemos que Dios desea restaurar su imagen en la vida de cada ser humano, y cuando entendemos que cada persona es un candidato al reino de los cielos
entonces nos enfocaremos en trabajar por cada miembro de la iglesia y por cada persona para que esa persona llegue al lugar donde Dios espera que esa persona esté. Amén, iglesia. Ese es el plan. Y permítame decirle a ustedes, apreciados hermanos de iglesia, permítame decirle lo siguiente. El plan de Dios para tu vida y para la vida de todos nosotros es que nos movamos de la condición espiritual donde estamos hoy y vayamos al lugar y a la condición espiritual donde Dios quiere que nosotros estemos. Tenemos que movernos, tenemos que estar en un constante crecimiento, en un constante desarrollo espiritual. No podemos nosotros seguir teniendo los defectos de carácter del año pasado. Estamos en otro año, estamos en el 2024, se nos está acabando el tiempo de existencia en esta tierra y Cristo ya viene pronto. Y usted tiene, como miembro de iglesia, tiene que estar en un constante crecimiento espiritual, preparándose porque Cristo Jesús viene pronto. Y si Cristo Jesús no viene, pero lo sorprende la muerte, lo pueda sorprender preparado, listo, que no haya duda cuando se levante alguien a predicar en su sepelio, que no haya duda de que usted fue un hombre o una mujer santa, preparada, con un carácter que reflejó a Cristo Jesús en su vida. Que no haya duda. Porque el plan de Dios es que nos movamos. El plan de Dios es que crezcamos espiritualmente. Y cada día, aunque no estamos en el cielo, pero de palabra nos acerquemos al reino de los cielos. Esa es nuestra labor como oveja, como miembro de la iglesia. Ahora, en medio de esto que estamos hablando de mover a la gente, en la labor del liderazgo espiritual, hay una realidad innegable. Y es el hecho de que algunas ovejas no son tan fáciles de ministrar. Algunas ovejas parecieran a los niños cuando están chiquitos, los pequeños. Ustedes saben que los niños cuando están pequeños tienen un intento fallido de suicidio, porque ellos no miden el peligro. Ellos no ven que si se ponen en este bordecito, un niño de 1 año que está aprendiendo a caminar, él no está viendo que si se pone en esta esquinita se puede caer y se puede romper la cabeza. Él no ve eso. Él lo ve cuando se cae, ve la sangre y el dolor. Pero saben, la realidad es que algunas de las ovejas que nos toca pastorear pareciera que constantemente se quieren poner en peligro. Hay ovejas que siempre quieren salirse del redil. Hay ovejas que quieren saltar la cerca o la talanquera, como queramos nosotros describirla, del redil. Hay ovejas que como cabras monteses se escapan y se nos van de la iglesia. Pero a pesar de todo, nunca debemos olvidar que esas ovejas siguen siendo ovejas del redil de Cristo Jesús. Y aunque estén descarriadas, esparcidas, con las patas quebradas, o estén como estén, esa persona es un candidato al reino de los cielos. Y no solamente a los pastores, sino a la iglesia le debe doler esa persona que hoy no está en la iglesia. Elena de White dice que los ángeles lloran por cada alma que se va del redil de la iglesia. Que Dios lucha, el Espíritu Santo lucha, y los ángeles también para regresar. Pero Elena de White también dice que hay algunos miembros de iglesia que sus corazones están secos y sus ojos también. Se preocupan por ello. También a nosotros nos debe doler. Entonces, esa es la labor del pastor. Aún a esas ovejas que salta, que brinca, que se van, debemos ministrar. Y hay algo que quiero decir.
Si usted como pastor está fallando en mover a las personas a la agenda de Dios y al lugar donde Dios quiere que ellas estén, entonces entienda que no está haciendo la labor como debe hacerlo. Porque un pastor mueve sus ovejas al lugar donde Dios quiere que ellas estén. Amén. Bueno, el tiempo se nos ha ido. En segundo lugar, como pastores debemos depender constantemente de la presencia del Espíritu. Y permítame decir algo que quizás me han escuchado algunos decir esto. Como pastores debemos entender, y como líderes espirituales también, como ancianos de iglesia, como líderes de la iglesia, debemos entender que nosotros trabajamos en medio de una paradoja. Trabajamos en medio de una paradoja, porque Dios, Pastor Richard, nos llama a hacer una obra que solo Dios puede hacer. Dios nos llama a hacer un trabajo que solamente Dios puede hacer. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos manda a trabajar por nuestros miembros de iglesia. Dios espera utilizarnos para que cada miembro de iglesia pueda crecer espiritualmente. Pero la transformación del corazón, la transformación del ser humano no es una labor humana. La transformación del corazón, la transformación de la vida de todo ser humano es una labor que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Por eso debemos ser conscientes que el Espíritu Santo es el que genera el cambio en la vida de la vida. No somos nosotros. Por eso cada día nosotros debemos ser llenados del Espíritu Santo. Debemos como pastores buscar todos los días el Espíritu Santo. Personalmente estoy dedicando tiempo para orar por todos los pastores de nuestra unión. Estamos orando para que el Espíritu Santo descienda sobre todos los pastores de nuestra unión, sobre todos los ancianos de nuestra unión, sobre todos los líderes de la iglesia de nuestra unión. Estamos orando para que el Espíritu Santo descienda sobre cada miembro de esta iglesia, porque somos conscientes que el trabajo que nosotros hacemos, aunque Dios nos manda a hacer este trabajo, solamente Dios puede transformar el corazón de una persona. Y por eso necesitamos constantemente el Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted quiere que cambie la situación de su casa, de su hogar, ore para que el Espíritu Santo descienda sobre usted en primer lugar. Ore para que el Espíritu Santo descienda sobre su esposo. Si usted está teniendo problemas con su esposa, si usted está teniendo problemas con su esposo, ore para que el Espíritu Santo descienda sobre su esposo, sobre su esposa. Que sea el Espíritu Santo, no usted con la queja, con el pleito, con todo. Que sea el Espíritu Santo, no usted. Que sea el Espíritu Santo el que lo cambie, el que lo transforme. Porque la transformación debe ser del corazón. Si estás luchando con tus hijos, si estás luchando con tus hijos que están rebeldes, que están difíciles, ora para que el Espíritu Santo descienda sobre tus hijos, queme su corazón, lo transforme, saque la rebeldía de ellos, saque lo que tenga que sacar, lo revuelva a la iglesia, haga lo que tenga que hacer, pero ora para que el Espíritu Santo obre en la vida de ellos. Deja de estar luchando solo. Tú tienes la posibilidad de tener un poder superior en esta tierra, y ese es el poder del Espíritu Santo. Dile a la persona que está a tu lado: tú puedes tener el Espíritu Santo. Pídelo, clámalo, reclámalo. En tercer lugar, como pastores somos responsables delante de Dios. Y escuche bien, como ancianos, a ver, levante la mano los ancianos que están aquí. Levante la mano los ancianos. Levante la mano los ancianos, a ver, los ancianos. Están como tímidos los ancianos por ahí. Dice, ya viene algo para mí. Como pastores, como ancianos, como líderes espirituales, somos responsables del crecimiento espiritual de cada miembro de la iglesia, pero también responsables del decrecimiento espiritual de la iglesia.
Así como un maestro, escuche bien lo que voy a decir, así como un maestro no ha enseñado hasta que los alumnos no han aprendido, los pastores, los ancianos, los líderes espirituales no culpan a sus miembros de iglesia cuando ellos no hacen lo que deberían hacer. Somos nosotros los responsables delante de Dios del rumbo que está tomando la iglesia en este tiempo. La iglesia nunca estará, Daniel, en un nivel más alto de la que están sus líderes, de la que están sus ancianos, la directora de diácono, ministerio de la mujer, sus líderes de iglesia, y de la que están sus pastores de la iglesia. La iglesia nunca estará en un nivel más alto de la que están sus pastores, sus ancianos, sus líderes. Por eso, nunca debemos olvidar que el pueblo de Dios siempre seguirá los pasos de su paso. En ocasiones le echamos la culpa a la iglesia porque las cosas no salen bien, pero nosotros necesitamos proyectar en la iglesia lo que Dios espera que la iglesia haga en este tiempo. Como pastores debemos recordar también que somos ovejas y nunca debemos olvidar eso. Somos ovejas y como ovejas tenemos una labor que hacer. Si tú quieres tener una iglesia misionera, debes recordar como pastor que la iglesia tiene que verte a ti como un misionero. Si tú quieres tener una iglesia espiritual, la iglesia tiene que verte como una persona espiritual. Nosotros también somos ovejas y nunca debemos olvidarlo. Por eso es importante cuando la iglesia ve a su pastor dando estudio bíblico, amén. Cuando ve al pastor Mongo allí ayudando a las personas más desamparadas, eso es importante. Es importante cuando la iglesia ve al pastor dirigiendo un grupo pequeño, eso es importante. Cuando ve a su anciano, cuando ve al líder de la iglesia. Y finalmente, como pastores, debemos reconocer cuál es la agenda de Dios. Y debemos trabajar desde la agenda de Dios. El mayor obstáculo, apreciados hermanos, escuchen lo que voy a decir, y pastores, el mayor obstáculo en el liderazgo espiritual es cuando los hombres o las mujeres están persiguiendo su propia agenda y quieren tomar sus propias decisiones, no importando lo que la iglesia piense. Pero saben, la preocupación de Dios no es hacer avanzar nuestros sueños personales por encima de la gente. La preocupación de Dios está en una expresión que leí en un libro que escribió el pastor Jorney Rodríguez, que dice lo siguiente: los líderes espirituales no están centrados en sí mismos, sino que están centrados en las personas que Dios quiere salvar. El propósito y la agenda de Dios son las personas, son la gente, porque finalmente la agenda de Dios son la gente, es la salvación de la gente, es el bienestar de los miembros de iglesia, es el crecimiento espiritual de los miembros, es el desarrollo del carácter de cada miembro de la iglesia, es la transformación de cada miembro de la iglesia. Esa es la agenda de Dios, es la preparación para el reino de los cielos, es que se reproduzca el carácter de Jesús en cada miembro de la iglesia, desde el más pequeño hasta el de mayor edad dentro de la iglesia. Esa es la agenda de Dios. Y no solamente el miembro de iglesia, sino aquella persona que aún no es miembro de iglesia.
Por eso debemos ser empáticos. Pero más que empáticos, debemos ser compasivos. Debemos ir más allá. No solamente ponernos en los zapatos de la gente, no solamente ver su necesidad, sino que también debemos ser parte de la solución del problema que esa persona está enfrentando. Apreciados pastores, es grande la responsabilidad que pesa sobre tus hombros y que pesa sobre nuestros hombros. No tienes cualquier profesión en esta tierra. Un médico, una vez que sale de su consultorio, se va a su casa y se olvida del paciente. Si se murió o no se murió. Lo dejó en terapia intensiva y regresa al día siguiente. Y quizás regresa diciendo, ¿amaneció o no amaneció? Pero el pastor de iglesia no. El pastor de iglesia se va a su casa con ese miembro de iglesia en terapia intensiva y se arrodilla y ora y clama para que Dios lo levante, para que Dios lo sane, pero por sobre todo para que Dios lo salve. Y se levanta de madrugada preocupado, pensando por él, por aquel enfermo, y llama para ver cómo está. El médico, cuando ve a un anciano de iglesia que ya no puede caminar, va y lo visita a la casa, lo ve y se va tranquilamente. Pero el pastor de iglesia no. El pastor de iglesia lo visita, ora con él, le lleva algo de comer, le ayuda con la medicina, busca manera de estar allí presente. No tenemos cualquier responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad delante del cielo. Por eso debemos pedir para que el Espíritu Santo sea el que esté presente en nuestra vida, en todo momento y en todo lugar. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de los pastores que están aquí conscientes de la gran responsabilidad que pesa sobre sus hombros quieren decirle, junto con sus esposas, quieren decirle, Señor, es muy grande mi responsabilidad y no puedo yo solo, necesito de tu Espíritu Santo? Derrama tu Espíritu Santo no solamente hoy, sino en cada momento de mi vida. ¿Quieres decirle eso a Dios colocándote de pie? Apreciada iglesia, ¿quieres tú decirle a Dios en esta mañana, Señor, quizás he estado un poco parado en mi crecimiento espiritual, he estado un poco paralizado, no he avanzado, todavía estoy luchando con algunos defectos de carácter, pero necesito del Espíritu Santo en mi vida? Y por eso hoy, levantándome, quiero decirte, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre mi vida, derrama tu Espíritu Santo sobre mí, derrama tu Espíritu Santo sobre mi familia, sobre mi hogar, derrama tu Espíritu Santo sobre mi esposa, sobre mi esposo, sobre mi mamá, sobre mi papá. Derrama tu Espíritu Santo sobre mis hijos. ¿Quieres decirle tú eso a Dios, apreciado hermano de iglesia? El Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde en el día de hoy. Recuerda, el propósito de Dios es que nos preparemos en esta tierra para estar con Jesús en el reino de los cielos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la presencia del Espíritu Santo. Es muy grande la labor que has colocado sobre nuestros hombros y también sobre los hombros de los hermanos que tienen posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Y es por eso, Señor, que necesitamos del poder del Espíritu Santo en nosotros. Derrama tu Espíritu sobre nuestras vidas. Úsanos en todo lo que nos toca hacer. Y como pastores de iglesia, permite, Señor, que seamos en este tiempo los pastores que tú y la iglesia necesitan. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría. Danos todo lo que nos haga falta. Bendice a la iglesia y derrama tu Espíritu Santo sobre cada miembro de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse.